Hola chicos y chicas, muy buen día. En este video vamos a compartir la actividad número 6 de esta experiencia de aprendizaje número 4 para los estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Soy el profesor Carlos Miranda Uriarte y el tema de hoy es analizamos el costo para preservar nuestra salud como país. La competencia relacionada a este tema es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Los criterios son de establecer, expresar y utilizar estrategias y recursos gráficos. El propósito es analizar el costo para preservar la salud cuando hay una elevada demanda y oferta de medicamentos, equipos médicos u otros en el mercado. Esto nos permitirá plantear las propuestas de acciones que serán parte del reportaje, video o escrito que es el producto final de esta experiencia de aprendizaje. Muy bien, ¿cuál es nuestra situación problemática en esta oportunidad? Dice la brecha de oxígeno, un tema pendiente. En estos últimos meses nos hemos informado sobre las carencias de algunos medicamentos, equipos, oxígeno medicinal u otros, que no nos han permitido como país afrontar de manera oportuna la problemática sanitaria. La situación que planteamos, observamos el comportamiento de la cantidad demandada del oxígeno medicinal en metros cúbicos y la cantidad ofertada en función al precio y sus variaciones. Muy bien, ahí nos dan un cuadrito donde nos proporcionan algunos precios y cantidades eh, correspondientes a la demanda y oferta, ¿no? Analizando aquí la parte entre las dos primeras columnas, el precio y la cantidad demandada, por ejemplo, si vemos que si tenemos una cantidad de 400 metros cúbicos, el precio sería de 60. Tenemos de 300 la cantidad en metros cúbicos de oxígeno medicinal, el precio sería de 80. Y si es de 200 la cantidad, el precio sería de 100. Entonces, como vemos aquí, está sucediendo algo que el precio sube, la cantidad está bajando, ¿no? Está disminuyendo. Esto relacionándolo con proporcionalidad es un tipo de proporcionalidad inversa, ¿no? Mientras que si relacionamos el precio con la cantidad ofertada, pues vemos si por 180 metros cúbicos se va a pagar 60 soles, por 300 metros cúbicos sería 80, por 420 metros cúbicos se pagaría un total de 100 soles. En este caso estamos observando que a mayor precio, a mayor cantidad, mayor es el precio. A menor cantidad, menor es el precio. Entonces es un tipo de proporcionalidad directa, ¿no? Directamente proporcional. Entonces, para recordar un poco acá, por ejemplo, aquí nos van a pedir establecer los puntos en un plano cartesiano, hallar su recta. Y para recordar acá, ¿qué es un plano cartesiano? Podríamos decir que vendría a ser la intersección de dos rectas, una horizontal y una vertical, pero son rectas perpendiculares, es decir, que forman ángulos de 90 grados, ¿no? El eje X vendría a ser la horizontal y el eje Y sería la vertical, ¿no? ¿Qué son los pares ordenados? Los pares ordenados justamente son los puntos que se van a ubicar dentro de ese plano cartesiano y son la intersección entre un valor de X y un valor de Y, ¿no? Justamente el valor X va primero y el valor Y segundo. Pues la forma general de una función lineal es AX más B igual a C, ¿no? ¿Cuál es la gráfica de una función lineal? Es una recta, una línea, ¿no? Y al ubicarse dos puntos en el plano cartesiano y se trazan por esos dos puntos una línea, la gráfica de una función lineal. Y en función de esta situación problemática nos piden encontrar estas cuatro preguntas, ¿no? Muy bien, y eso lo vamos a ir respondiendo de acuerdo a a la fase de la resolución de problemas. Muy bien, acá vemos algunas preguntas. Estas preguntas corresponden a la primera fase de la resolución de problemas, que es la comprensión.
¿De qué trata la situación? Como vemos ahí, la situación trata de la oferta y demanda del oxígeno en función al precio y su variación. Cuando sube, ¿qué datos podemos identificar en la situación? Justamente lo que nos dan es los precios en soles y, y la cantidad, ¿no?, de la demanda y oferta que están en metros cúbicos que corresponden al oxígeno. ¿Qué ocurre cuando los precios de cada metro cúbico, la cantidad demandada y la cantidad de oferta? Ya eso lo habíamos visto en primera parte, con la cantidad demandada, significa que a mayor cantidad, ¿no?, precio metro cúbico de oxígeno sube cuando la demanda baja y el precio baja. Y el precio baja cuando la demanda sube, ¿no? Ahí es una proporcionalidad inversa, ¿no? En caso a la cantidad ofertada, el precio de oxígeno sube de manera que sube también la oferta. Y si baja el precio, también baja la oferta. ¿Qué nos piden resolver? Que interpretemos la cantidad demandada de acuerdo al precio, también que interpretemos la oferta de acuerdo al precio, que hallemos el punto de equilibrio del precio de la oferta y la demanda. O sea, donde son iguales, donde la cantidad de la demanda y la oferta son iguales. Podemos predecir la cantidad demandada y ofertada considerando otros precios. ¿Qué debemos conocer para ello? Para predecir la cantidad demandada y ofertada considerando otros precios es necesario graficar una función. Muy bien, para la segunda fase, que es el diseño de una estrategia o plan, vamos a seguir 4 rutas. Ahí, como ven, primero vamos a ubicar en el plano cartesiano los pares ordenados de acuerdo a la tabla que nos han dado y hallar su gráfica, ¿no? Luego vamos a hallar y por separado, como dice, ¿no? Uno con la cantidad demandada y el precio, y el otro la cantidad de oferta. Luego, ya teniendo su gráfico, lo que tenemos que hallar es su ecuación. La ecuación de la gráfica, de la recta en este caso, que sale de cada gráfica, de cada plano cartesiano. Luego, en tercer lugar, ya vamos a hallar su punto de equilibrio a través del método gráfico y otro método que también vamos a ir a enseñar. Y cuarto, ya vamos a predecir, a dar algunas conclusiones de acuerdo a la cantidad demandada y ofertada en función del precio. Muy bien, entonces, siguiendo con el primer paso, justamente de ubicar, vamos a ubicar los pares ordenados en, en el plano cartesiano. Acá vemos el plano, una parte del plano cartesiano, ¿no? En este caso es la primera cuadrante, el eje X y el eje Y, ¿no? Parte de cada uno. Muy bien. En este caso vamos a relacionar la cantidad demandada con el precio. El eje Y va a representar en este caso el precio en soles, que le hemos puesto ahí de 2020, y abajo le hemos puesto la cantidad en metros cúbicos, en este caso la cantidad demandada, que va de 50 en 50. Y, y relacionando, por ejemplo, aquí la primera columna, esta con esta, pues tenemos, como ven ahí, esta parte va a ser X, ¿no?, porque la cantidad, este es el eje X, este es el eje Y va a representar justamente a los precios. Este va a ser muy bien. Pero el par ordenado se forma siempre con primero X y luego Y. Así. Entonces, ¿cuál sería el par ordenado que se formaría aquí? Como ven acá es 400 para X, 400 para X y 60 para Y. 60 para Y. Entonces sería 400,60. Entonces le ubicamos el punto 400,60, ¿no? Más o menos acá sería el punto. Luego tenemos 300 para X y 60 para Y. 300,80. 300,80. Por acá. Segundo punto, y el último punto sería 200,100. 200,100. Entonces ahí
aparece el punto. Perdón, ahí el punto era acá, ¿no? Ahí, ahí. Ahí está. Entonces tu gráfica es una recta. Como ven ahí, se traza una recta por los 3 puntos que ha pasado. Ya está. Entonces eso es la cantidad demandada con el precio. Igual hacemos la cantidad ofertada con el precio, ¿no? Quedamos que este eje Y era el precio, ¿no? El precio, y este eje X es la cantidad. En este caso la cantidad ofertada, la oferta. Y va de 50 en 50. Muy bien, ubicamos los puntos. En este caso vamos a relacionar ya. Este vendría a ser la X y este vendría a ser la Y. Muy bien, tenemos el primero, el par ordenado 180,60. 180 está entre 150 y 200, ¿no? Pasando de la mitad con 60, ¿no? 180 con 60, más o menos por acá, por ahí, ¿no? Luego tenemos 300,80, 300,80, acá. Y el otro punto es 420 con 100, 420 que están por aquí, con 100, más o menos por acá. Listo, con la línea y ahí está. Ya bueno, ahí están los puntos, justamente son rectos. Ya tenemos las dos gráficas de las dos relaciones, ¿no? Muy bien, ya tenemos el primer paso. Ahora el segundo paso nos piden justamente determinar la ecuación para cada uno. Regresamos a la primera que habíamos trabajado, ubicando los puntos, pero acá ya le hemos puesto sus pares ordenados. Esta es la cantidad demandada con el precio. Y bueno, ahí al azar le he puesto P1, el punto 1, y el P2, el punto 2 sería este, y el punto 3, ¿no? Pero para la fórmula, para nuestra fórmula para trabajar, se trabaja con 2 puntos nomás, ¿sí? Cualquiera puedes elegir. Puedes haber elegido el 400,60, ser el punto 1, ¿no? Y el punto 2 puede ser este, ¿no? Pero ya es cuestión de que tú elijas. En este caso, el punto 1 es 300,80 y el punto 2, 200,100. He elegido yo particular. Muy bien. Ahora van a ver a la derecha la fórmula que se va a trabajar para hallar la ecuación. Esta es la fórmula para hallar la ecuación. Y van a decir ahí, por ejemplo, quién es X1, quién es Y1, X2, quién es Y2. Del punto 1 sale justamente X1 y Y1. Del 200, del punto 2 saldría el X2, que sería el 200, y 100 sería Y2, ¿no? Reemplazando en la fórmula, hay que recordar que esto acá, este en medio, es la pendiente, es la pendiente, es la pendiente, y lo reemplazamos. Entonces Y1 lo reemplazamos por 80, acá está Y1 por 80, luego acá en el paréntesis Y2 por 100, Y1 nuevamente por 80, sobre X2 que es 200, menos 300 que es X1, por X menos X1 que es 300. Ahí está reemplazadito. Luego ya resolviendo la parte central, paréntesis de en medio, restando 100 menos 80 sería 20 y 200 menos 300 sería menos 100. Simplificando acá, se van los ceros, mitad de 2, 1 y mitad de 10, 5, ¿no? Queda menos un quinto. Así, muy bien. 5 pasa a multiplicar a la expresión de la primer miembro de y menos 80, que haría 5 por 10, 5y, menos 5 por 80, 400. Y menos 1 multiplica con el segundo paréntesis, menos 1 por x, menos 1 por menos 300 más 300. Entonces queda así. Muy bien, entonces esto vendría a ser la ecuación de la recta, ¿no? Si lo queremos ordenar, por ejemplo acá la x es negativa, lo pasamos a la izquierda, sería positiva, positiva.
la 5y, como está a la izquierda, todavía queda positivo, más 5y igual a, ahí tenemos, y menos 400 pasa a sumar a la derecha con más 300 y eso daría un total de 700. Entonces la ecuación de la recta sería x más 5y igual a 700. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta. Pero en esta oportunidad, como vamos a trabajar el punto de equilibrio, tenemos que despejar una variable, ¿sí? para ver una interpretación acá. Y para eso vamos a utilizar y porque y es el precio. Vamos a despejar y. Entonces, utilizando esta parte, menos 400 con 300 se suma, serían 700 y 5 que está multiplicando pasa a dividir. Así que la despejada la y quedaría 700 menos x sobre 5. Muy bien, eso es con respecto a la primera gráfica de la cantidad de la demanda con el precio. Y hacemos el mismo procedimiento para la cantidad ofertada con el precio. Ya ahí al azar también he elegido quién sería el punto 1, quién sería el punto 2. Ya expliqué que puedes haber elegido otros puntos, el otro punto normal, y también sustituirlo de misma forma. Como este es el punto 1, este sería el x1, 60 sería y1. Acá este sería en el punto 2, 300 sería x2, ¿no? Y 80 sería y2. Ya está. Entonces, reemplazándolo en la fórmula, la misma fórmula anterior, y1, y menos y1 que es 60, igual a y2 que es 80 menos y1 que es 60 sobre x2 que es 300 menos x1 que es 180 por x menos x1 que es 180. Muy bien, reemplazando, luego acá ya se resta 80 menos 60, 20, 100 menos 80, 120, ¿no? Quedaría de esta forma. Ahora acá imprimimos mitad de 2, 1, mitad de 2 es 6, quedaría un 6. ¿Sí? Luego quedamos que este 6 multiplica toda esta expresión, quedaría quedando 6 por 10, 6y, menos 6 por 60, 360. Y el 1, el numerador, multiplica a x menos 180, que vendría a ser la misma. Muy bien, entonces esta vendría a ser la ecuación de la recta, pero si la ordenamos, quedaría de esta forma, ¿no? X, bueno, en este caso X está positiva ahí, está a la derecha, ¿no? X está a la derecha. X, 6y, lo pasamos a la derecha, sería menos 6y. Igual, y 360 pasa con positivo, entonces restaría con menos 180. Entonces saldría positivo 180. Perdón con el... Entonces, esa sería la ecuación. Pero como vamos a despejar y, despejamos y, 360 pasa con positivo y a la derecha y restaría entonces con menos 180 quedando 180 positivo, ¿no? Y 6 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces así queda la ecuación despejada, despejando y. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones, en este caso despejadas con y. Muy bien, entonces ahora sí, para hallar el punto de equilibrio mediante el método gráfico, eso es justamente ubicar las dos rectas que hemos obtenido en una sola, en un solo plano cartesiano. Y al ubicarlo ahí, queda de esta forma. ¿Ven? Y justamente las dos rectas compartían este mismo punto, ¿ven? 300,80, ¿no? Entonces ese sería el punto de intersección. Bueno, en este problema está fácil porque justamente nos dan esos puntos que se repiten, ¿no? En otras situaciones no nos dan, entonces ahí sería conveniente trabajar con otro método, ¿no? Y
Este sería el método, el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio en realidad es la intersección de las rectas, el punto por donde pasan las dos rectas. Muy bien. Entonces, finalmente podemos decir que el punto de equilibrio es el 300,80 y representa justamente lo que decía, ¿no? Que la producción coincide con el nivel de consumo cuando es 300 metros cúbicos y el precio de 80 soles. En otras palabras, cuando el precio de 80 soles, la demanda y la oferta es igual, ¿ya? La demanda y la oferta son iguales cuando tienen un precio de 80 soles, cuando vas a poner un precio de 80 soles. Y justamente ese punto de equilibrio siempre las empresas lo buscan para poder poner en el mercado sus productos. Aquí vamos a viendo con el otro método. Estas son las dos ecuaciones despejadas con Y. Y aquí, utilizando el sistema de ecuaciones, vamos a trabajar con uno de ellos. Recordamos ahí que hay varios métodos, métodos de reducción, sustitución, igualación, ¿no? Y el método gráfico, que ya lo acabamos de ver. Pero acá vamos a ver con el método de igualación, porque justamente el método de igualación hace que despejemos una variable, una misma variable en ambas ecuaciones, y como acá ya lo tenemos allí, y seguimos a igualar esas dos cantidades, ¿no? Como estos representan lo mismo, entonces igualamos 700 menos x sobre 5 es igual a x más 180 sobre 6. Muy bien, entonces acá multiplicamos en forma cruzada, 6 multiplica con 700 menos x y 5 multiplica con x más 180, dando un resultado de 6 por 700 son 4200 menos 6 por x, 6x. A la derecha tenemos 5 por x, 5x más 5 por 180, 900. Luego ya reducimos términos las x, menos 6x pasa a sumar con 5x, daría 11x y 900 pasa a restar a 4200, quedaría 3300, ¿no? Dividiendo 3300 entre 11 nos da un total de 300. Justamente x es 300. Y ese x lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones que están resaltadas en amarillo en la parte superior, en cualquiera. Esta oportunidad vamos a reemplazar en la primera, ¿sí? Y reemplazamos justamente y es igual a 700 menos, como acá dice x, lo reemplazamos por 300 sobre 5. 700 menos 300 serían 400 entre 5 nos da 80. Listo. Y como ven ahí, es lo mismo, ¿no? 80 con 300. 80,300. Ese sería el punto de equilibrio, ¿no? 300 para x y 80 para y. 300,80. Muy bien, la interpretación es la misma, donde dice que la producción coincide con el nivel de consumo cuando es 300 metros cúbicos y el precio de 80 soles. Ahí la demanda y la oferta son también. Muy bien, ahí la misma interpretación, ¿no? Lo que estábamos mencionando anteriormente, la demanda, cuando el precio sube, la demanda baja, y en la oferta, cuando el precio sube, la oferta también. Muy bien. Y otra de las preguntas es justamente predecir ahí cuando el precio es de 120 soles, ¿qué pasa con la demanda y la oferta? Entonces, para eso ya no usamos la tablita, sino ya la fórmula que hemos obtenido anteriormente. Estos 120 soles los reemplazamos en la primera y la segunda fórmula para hallar sus respectivas cantidades. Por ejemplo, en la primera, ya, como es, acá la fórmula era y, entonces y igual a 700 menos x sobre 5, así era la fórmula. Entonces a esta y lo reemplazamos por 120. ¿Por qué acá? Porque justamente ese 120 representa el precio y la y es el precio, ¿no? Muy bien. Los 5 pasa a multiplicar con 120, ya resolviéndolo, serían 600 igual a 700 menos x.
600 pasa a restar, ¿no? Intercambiando términos. Y menos x pasa con positivo al primer miembro. Entonces quedaría x igual a 100. ¿Qué pasa con la cantidad ofertada? Con la oferta, cuando el precio es de 120 soles. Lo reemplazamos a y por 120 y quedaría así. 120 igual a x más 180 sobre 6. 6 multiplicado con 120 nos daría 720 igual a x más 180. Bueno, acá la x positiva, solamente 180 pasa a restar a 720, quedaría 540, x 540. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando cuando la demanda tiene una cantidad de 100 metros cúbicos, el precio va a ser de 120 soles. Cuando la cantidad ofertada va a ser de 540 metros cúbicos, el precio es de 120 soles. Entonces, justamente está cumplido ahí. En la demanda, mayor precio, menor es la cantidad, ¿no? O a menor cantidad, mayor es el precio. Mientras en la ofertada, mayor precio, mayor es la cantidad. ¿Sí? Eso es lo que se está colocando ahí en las conclusiones finales. Bien, jóvenes, ya esta es la última parte, lo mismo que se repite. Y algunas reflexiones finales. Muy bien, listo, muchas gracias. Ahí tenemos nuestro criterio de evaluación a resolver.